Imagina un producto tan potente que genera ganancias sin fabricar nada tangible, tan invisible que la mayoría de la gente ni siquiera nota que lo compra día tras día. Ese producto es la deuda. Y lejos de ser una simple anotación neutral en un libro contable, la deuda ha sido diseñada deliberadamente como el producto más lucrativo que la humanidad ha escalado. Ha financiado guerras, derrocado regímenes, encadenado naciones, y en silencio ha drenado los ahorros de la gente común. Y, sin embargo, si preguntas de dónde salió la deuda, quién la perfeccionó y por qué domina las finanzas modernas, la mayoría no sabrá responder. La historia de la deuda no es solo contabilidad económica, también es la crónica del dinero y del poder. En su forma más simple, la deuda es una promesa. Tomas recursos hoy y aceptas devolverlos mañana. Pero dentro de esa promesa se esconde el mecanismo central de control, el interés. Al cobrar intereses, el futuro se convierte en ganancia. Las sociedades han luchado con esta idea durante milenios. En la antigua Mesopotamia, las obligaciones se grababan en tablillas de arcilla, y de vez en cuando los gobernantes limpiaban las cuentas con grandes jubileos de deuda, porque sabían que cuando demasiados ciudadanos quedaban atrapados, la producción se detenía y la sociedad se fracturaba. La tradición hebrea incluso codificó la cancelación periódica. Cada 50 años, liberación de deudas. La lógica era clara. Una deuda sin freno podía esclavizar poblaciones enteras. Avanza a través de los siglos y verás cómo cambia el patrón. Las élites dejan de borrar deudas y empiezan a usarlas como arma. Por cierto, si te interesa el dinero, suscríbete al canal y deja tu like. Ahora seguimos. La Europa medieval es un buen caso de estudio. La Iglesia Católica condenaba la usura, el cobro de intereses excesivos, pero comerciantes y banqueros aprendieron a rodear el reglamento. Reconfiguraron préstamos como si fueran acuerdos comerciales disfrazados e inventaron instrumentos de crédito que parecían operaciones de comercio más que préstamos. Ya en el Renacimiento, familias como los Medici levantaron imperios no cultivando tierras ni comandando ejércitos, sino prestando a quienes sí lo hacían. Financiaron a papas y príncipes, respaldaron viajes y guerras y a cambio acumularon no solo dinero, sino también influencia política. La deuda estaba dejando de ser un arreglo financiero privado para convertirse en un motor de poder. El punto de inflexión llegó en el siglo XVII con el auge de la deuda estatal. Luchando por su independencia, la República de los Países Bajos vendió bonos a sus propios ciudadanos. Los inversores compraban derechos sobre el tesoro, cobraban cupones de interés y negociaban esos bonos como si fueran propiedad. La guerra dejó de depender del cofre de oro de un rey. Podía financiarse casi sin límite vendiendo pedazos del futuro. Inglaterra adoptó el plan. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 institucionalizó la deuda nacional como algo permanente. En lugar de suplicar préstamos de emergencia a magnates, el Estado pedía al Banco Central que emitía billetes respaldados por esos préstamos. Desde entonces, la deuda dejó de ser un puente temporal para convertirse en una forma de vida. Los soberanos renovaban obligaciones sin fin, y los banqueros que manejaban la máquina se volvieron indispensables. Las ganancias se dispararon. Prestar a gobiernos era el juego más seguro porque se podían subir impuestos para pagar a los acreedores. Guerras que antes arruinaban a monarcas podían librarse sin quiebra inmediata. Esas guerras ampliaron imperios, abrieron puertos y crearon nuevos mercados. Cada frontera nueva era una razón para pedir más. Se cerró un bucle de retroalimentación. Cuanto más peleaban las naciones, más se endeudaban. Cuanto más se endeudaban, más ricos se volvían los acreedores. Para los siglos XVIII y XIX, los mercados de bonos en Londres, París y Ámsterdam latían como el corazón de las finanzas globales. Ejércitos marchaban, flotas zarpaban, colonias cambiaban de manos, a crédito.
El capitalismo industrial metió a la gente común en el circuito. Ferrocarriles, fábricas, canales y servicios públicos se levantaron con dinero prestado. Los trabajadores cobraban salarios de empresas financiadas con préstamos y bonos, y luego ellos mismos pedían crédito para comprar viviendas, herramientas y más tarde bienes de consumo. La deuda se filtró en cada capa de la vida. Para el siglo XX, las finanzas ya no vendían deuda solo a reyes y magnates, se la vendían a todos. Hipotecas, préstamos para autos, planes a plazos, deuda estudiantil y, por último, tarjetas de crédito normalizaron el endeudamiento como la condición por defecto de la vida moderna. Aquí está el brillo oculto y la crueldad oculta. La deuda no paga una sola vez, paga para siempre. Cada cuota de interés traslada riqueza del deudor al acreedor, mes tras mes, año tras año. Un refrigerador se compra una vez. Un préstamo extrae corrientes de pagos que pueden superar con creces el precio de etiqueta. Una hipoteca a 30 años suele duplicar el costo de una casa. Un saldo rotativo de tarjeta puede crecer más rápido que tu nómina. Lo que empieza como promesa puede endurecerse en trampa. Por eso, la deuda no es solo una herramienta financiera, es el modelo de negocio más exitoso jamás ideado. No hace falta fábrica, ni almacén, ni materias primas, solo contratos, firmas y la autoridad para convertir promesas en dinero. ¿Quiénes lo entendieron primero? Los mercaderes de Ámsterdam, los banqueros de Londres, los financieros de Nueva York, se convirtieron en arquitectos del sistema moderno. Ese sistema no solo gestiona deuda, la fabrica, la expande y depende de su crecimiento para sobrevivir. La geopolítica de mediados del siglo XX solidificó esta arquitectura. En 1944, los acuerdos de Bretton Woods inauguraron un nuevo marco. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon para prestar a países en problemas o en desarrollo. Detrás de la retórica de cooperación operaba una dinámica sencilla: la deuda como disciplina. Los países podían pedir, pero bajo condiciones fijadas por los acreedores. El FMI, en la práctica, guiado por Estados Unidos y Europa, adjuntó ajustes estructurales a su ayuda. Recorta esto, privatiza aquello, reordena tu presupuesto para complacer balances en el extranjero. La deuda maduró como palanca de política. Los gobiernos que se pasaban de la raya veían su soberanía diluirse. Sus agendas se reescribían lejos de sus capitales. Mientras tanto, el crédito al consumo conquistó el hogar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los bancos descubrieron que podían vender deuda como se venden electrodomésticos, como estilo de vida. La hipoteca se volvió la joya del sueño de clase media. Propiedad para millones, a cambio de 30 años de pagos. Préstamos para autos, planes para muebles, tarjetas de tienda. Y al final, tarjetas de crédito masivas convirtieron el crédito en un producto promocionado por la tele y por correo. La psicología dio la vuelta. Endeudarse dejó de ser vergüenza para ser boleto a la prosperidad. Compra ahora, paga después. Para los bancos, el modelo era una mina de oro. Millones de pequeños intereses que se componen con puntualidad mecánica. Para los gobiernos, impulsaba la demanda incluso cuando los salarios se estancaban. Para las empresas, garantizaba clientes capaces de gastar más allá de su efectivo. La deuda se convirtió en el motor oculto del capitalismo, y, a diferencia de la manufactura, el crédito es infinitamente escalable. No necesitas refinar mineral ni poner ladrillos para crecer. Necesitas firmas y tuberías financieras para crear dinero contra flujos futuros. El riesgo era la adicción, y la adicción llegó. Los bancos preferían que las deudas no se liquidaran, sino que se renovaran, refinanciaran y extendieran. Cuanto más vivía la obligación, más rentable era la relación. Los políticos aprendieron que pedir prestado era más fácil que subir impuestos. Los bancos centrales aportaron el lubricante, liquidez abierta para mantener el carrusel girando. La deuda dejó de ser un puente entre momentos, pasó a ser la arquitectura permanente de la economía.
En los años 70 y 80 llegaron las consecuencias. Países en desarrollo de América Latina, África y Asia se habían endeudado fuertemente en los años de bonanza, mientras bancos occidentales reciclaban petrodólares tras los shocks del petróleo. Cuando el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, subió los tipos de interés, los costos de servicio se dispararon. La crisis estalló en 1982 cuando México dijo que no podía pagar. El remedio fue el de siempre: más préstamos, condiciones más duras y mediación del FMI y el Banco Mundial. Las naciones pedían para sobrevivir y luego pedían para devolver, cediendo margen de política en cada vuelta de tuerca. La gente sufrió austeridad, inflación y desempleo. Las élites y los acreedores cobraron intereses. En los países ricos, las finanzas crearon un metaproducto: la propia deuda como inventario. Hipotecas, préstamos de autos, saldos de tarjetas y bonos corporativos se agruparon, cortaron y vendieron por todo el mundo. El banco que originaba un préstamo podía sacárselo de encima, apuntarse comisiones y pasar al siguiente. Se decía que el riesgo se distribuía. En realidad, se escondía. Esta financiarización convirtió el crédito en la materia prima de la fábrica de Wall Street. El desplome de 2008 fue la consecuencia lógica. Billones en valores ligados a hipotecas basados en la idea de que los propietarios estadounidenses no incumplirían todos a la vez se hicieron añicos. Cuando la cadena se rompió, el sistema mundial tembló. Los gobiernos intervinieron, no para castigar a los vendedores de papel tóxico, sino para rescatarlos, mostrando de nuevo a quién protege la arquitectura. Familias perdieron casas, empleos y ahorros. Los bancos recibieron respaldos. Y, sorprendentemente, la deuda no se redujo. Creció. La catástrofe trajo su propia cura: intervención de los bancos centrales y tipos ultrabajos que alentaron aún más endeudamiento. Para entonces, la deuda era indispensable. Los gobiernos financiaban déficits, las empresas pedían para recomprar acciones, y los hogares se apoyaban en el crédito para mantener su nivel de vida. Sin renovación constante, la estructura se venía abajo. La deuda se convirtió en el producto que sostiene todo lo demás, emitida sin fin, servida sin fin. Era el negocio perfecto porque requería poca innovación y ningún insumo físico, solo la confianza del deudor y la protección legal del acreedor. Tras 2008, los bancos centrales recortaron los tipos a cero o casi cero y llenaron sus balances comprando bonos, prometiendo estabilidad. La medicina supercargó la adicción. El dinero barato animó a todos a endeudarse más. Hoy, la montaña de deuda global se eleva a cientos de billones, varias veces el PIB mundial. Los políticos siguen citando el crecimiento del PIB como progreso, pero buena parte de esa actividad está tomada del futuro. La deuda se ha normalizado tanto que pocos la cuestionan. Un joven de 20 años firma décadas de préstamos estudiantiles y le dicen que es una inversión. Una pareja toma una hipoteca a 30 años y lo llama el sueño. Los gobiernos operan con déficits crónicos y el votante apenas se inmuta porque los efectos se esconden a corto plazo. La inflación, el impuesto silencioso, corroe el poder adquisitivo mientras preserva los valores nominales que hacen que el sistema parezca sólido. Mucho de lo que llamamos prosperidad es apalancamiento sobre apalancamiento. Mientras tanto, la rentabilidad de la deuda no deja de crecer. Los bancos ganan con los intereses y también con los servicios de gestión, refinanciación y cobro. Los inversores especulan con bonos soberanos, arbitran rendimientos y apuestan por la solvencia de países enteros. Los fondos buitre compran obligaciones en apuros y cosechan beneficios del colapso. Las agencias de calificación, supuestos árbitros neutrales, se convierten en porteros que abaratan o encarecen el acceso al capital. La deuda no es solo un producto, es un mercado donde las promesas se acuñan, se valoran, se negocian y se exprimen. Esta maquinaria concentra la riqueza. Cada cupón mueve dinero de muchos hacia pocos.
Con el tiempo, los pagos de los hogares se acumulan en los balances de los bancos y fondos más grandes. Quien tiene activos se endeuda barato para comprar más, multiplicando riqueza con apalancamiento. Quien no los tiene se endeuda caro y queda atrapado en ciclos difíciles de romper. La deuda se vuelve un espejo pulido de la división de clases. Piensa en cómo el interés compuesto amplifica todo esto. No es solo una tarifa por el tiempo, es un multiplicador de poder. El compuesto convierte un hilo de agua en un río. Falta un pago y el río se desborda. Una deuda que crece al 18% anual se duplica en unos 4 años, al 24% en unos 3. La aritmética es simple, vivirlo no lo es. Para un hogar, el compuesto significa que el futuro está gastado por adelantado. Para un acreedor, significa que el tiempo es inventario. Cada día suma una fracción de ganancia con certeza mecánica. El mismo patrón aparece en escalas pequeñas. Los payday loans, préstamos de día de pago, y los contratos rent to own, alquila para ser propietario, apuntan a los vulnerables con tasas altísimas, envueltas en marcas amables. Las apps de compra ahora, paga después, disfrazan el endeudamiento con lenguaje de conveniencia. Pequeños negocios lidian con adelantos sobre ventas que les quitan un porcentaje de la caja diaria. En todas partes, la oferta se vende como acceso y empoderamiento. El precio es extracción a largo plazo. Las finanzas públicas tienen sus propios ritos. Los déficits se cantan como estímulo en recesiones y como inversión en bonanzas. Pocos preguntan qué parte de ese gasto se pagará para siempre. El mercado de bonos, ese tribunal silencioso, premia algunos presupuestos y castiga otros, empujando a los gobernantes hacia decisiones que aseguren los flujos a los acreedores. Cuando suben los rendimientos, cambian las políticas. Cuando bajan, crecen los apetitos. El marcador se expresa en puntos básicos. Las consecuencias se miden en escuelas, hospitales e infraestructura. El lenguaje disimula estas concesiones. Llamamos apalancamiento a la fragilidad, liquidez a la dependencia, innovación a diseñar rodeos a los viejos límites. Las obligaciones de deuda colateralizada se vuelven productos estructurados. Los rescates son redes de seguridad. La austeridad es consolidación. Las palabras convierten la extracción en pericia técnica. La educación es un caso emblemático. La promesa es simple. Endeúdate para el título hoy y gana más mañana. A muchos les funciona. A otros el sueldo decepciona mientras el saldo se queda. La deuda no se puede borrar fácilmente. Sigue tus decisiones. Dónde trabajar, cuándo casarte, si emprender o comprar casa. El préstamo que financió la oportunidad puede racionarla en silencio, no con cadenas, sino con extractos mensuales. La vivienda cuenta una historia similar. La hipoteca convierte el techo en una apuesta apalancada sobre ingresos y precios futuros. Cuando el mercado sube, los dueños celebran. Cuando baja, los hogares con poca equidad descubren que el banco posee la mayor parte de la casa. La refinanciación ofrece alivio, a un costo, con comisiones y años añadidos al reloj. El sueño es real para muchos, pero el mecanismo sigue igual. Flujos largos de pagos que suben la cuesta. A escala internacional, la coreografía de la deuda soberana roza lo teatral. Los técnicos aterrizan con hojas de cálculo para negociar superávits primarios y privatizaciones. Servicios públicos construidos con impuestos se venden para pagar cuentas en el extranjero. El objetivo declarado es la confianza. El efecto real, a menudo, es transferir bienes públicos a manos privadas mientras el stock de deuda persiste. Incluso reestructuraciones exitosas dejan residuo, menos margen de maniobra, decisiones atadas a cláusulas y prioridades reordenadas por calendarios de vencimiento. La tecnología no terminó con estos patrones, los aceleró. Los algoritmos de scoring reducen la complejidad humana a dígitos burocráticos, datos alternativos, tus ubicaciones, tus compras en línea, tu historial de viajes, alimentan nuevos modelos para decidir quién merece qué tasa.
Las plataformas fintech prometen inclusión sin fricciones, y para muchos sí entregan velocidad y acceso. Pero la lógica no cambia. Escalar la distribución de obligaciones, cobrar los pagos y pasar el riesgo al siguiente comprador de papel. La cultura también cuenta. Durante décadas, la publicidad nos enseñó que una línea de crédito es un pasaporte a la vida que deseamos. Videoclips y revistas vistieron de lujo la aspiración. En la escuela nos explicaron el interés compuesto, pero rara vez cómo los contratos componen riesgos a lo largo de la vida. Aplaudimos al emprendedor que apalanca deuda para crecer y menos al trabajador que rechaza la oferta de crédito y primero construye un colchón. Los valores están río arriba de los balances. Nada de esto significa que la deuda sea intrínsecamente mala. El crédito puede financiar inventos, cubrir baches y ampliar oportunidades. Pero el registro histórico muestra algo más sobrio. Cuando la deuda se vuelve la configuración por defecto, las ganancias se concentran y los riesgos se socializan. El ciclo no es misterioso, es mecánico. La ganancia se acumula en quien posee el tiempo. La pérdida recae en quien debe vender su tiempo para llegar a fin de mes. Entonces, ¿dónde está nuestra agencia? Empieza por la alfabetización y por la estructura. En lo personal, colchones más grandes, plazos más cortos, tasas fijas cuando se pueda, escepticismo ante ofertas gancho y la costumbre de calcular el costo total de por vida. En lo cívico, transparencia en el endeudamiento público, marcos de quiebra que permitan reiniciar tras un fracaso honesto, reglas de protección al consumidor que alineen incentivos y supervisores capaces de ver a través de la complejidad diseñada para confundir. En lo global, crédito que respete la soberanía y apunte a la resiliencia, no a la dependencia. El patrón se entiende a través de las épocas. Las tablillas de arcilla se volvieron pergamino, luego libros, luego bases de datos. Pero los flujos son familiares. Se acuñan promesas, se cosechan intereses y el poder se concentra donde se poseen reclamos sobre el futuro. Ver el patrón no es negar el progreso. Es quitar el brillo y leer las letras pequeñas. La deuda enriquece al acreedor, carga al deudor y empuja la política hacia la protección de los incumbentes. Si esto te cambió la mirada, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscar. Si llegaste hasta aquí, deja un plus en los comentarios, tu insignia por completar esta inmersión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias en profundidad donde dinero, historia y poder se cruzan. ¿Te intrigan los imperios del capital de otras épocas? Echa un vistazo a nuestros otros videos.